Permitidme y perdonadme tratar de una cuestión poco elegante, pero fundamental para mí para entender estos dos libros. Voy a hablar de la edad de nuestras poetas, lo siento. A Claribel y a Raquel les separan 10 años, pero no 10 años cualquiera. 10 años pueden no suponer gran cosa históricamente. Esto es un lapsus, ¿verdad? O como es este el caso, pueden implicar cambios históricos definitivos. Y no se olvide que la poesía no es más que un destilado de historia. Claribel, nacida en 1963, pertenece a esa generación que yo llamo los últimos del 68, aunque en el caso de una dominicana tal vez habría que hablar de los últimos del 65, que fue realmente la fecha clave en República Dominicana, el año de la Revolución y de la invasión norteamericana. Los últimos del 68, del 65, quienes aún sin vivir directamente la gran oleada de entusiasmo colectivo y de cambio ideológico que solemos agrupar en torno al mayo del 68 francés, todavía sienten sus consecuencias, se identifican con ellas y las viven como propias. Para Raquel, nacida en 1973, todo eso son cosas de la historia. Ella es más bien hija del tiempo de Reagan y de Thatcher, de Wojtyla y de Balaguer. Que Balaguer fue eterno. Claribel tiene el mismo problema que Fray Luis de León. Fue formada en un mundo que luego desapareció y la dejó confusa, angustiada, preguntándose. La identidad de Claribel, pues no hablo de Claribel como poeta, que supongo que queda claro, pero bueno, por supuesto, la acabo de conocer. La identidad de Claribel se construyó en un mundo de certezas añejas, donde la libertad, el deseo, el cuerpo, el pueblo, eran instancias liberadoras, donde en suma los dos polos del contrato social quedaban bien definidos, a pesar de las dudas y ambigüedades. Pero luego todo eso, como digo, cambió. Raquel se formó ya en el mundo del consenso social, en el que el capitalismo lo llevamos dentro, y somos así individuos-sistema. La libertad, el deseo, el cuerpo, son instancias del mercado, para que consumamos más y mejor. Y la duda y la ambigüedad son el aire que respiramos, y por tanto han dejado de existir. Y estas diferencias históricas se sienten de manera determinante en su poesía. La poesía de Claribel Díaz en este libro es una poesía reflexiva, introvertida, que indaga en la fragilidad y fragmentación del sujeto, observándolas con ánimo analítico, con intención de conocimiento. Y así, si su objeto es claramente posmoderno, es decir, como a punto escindido y descentrado, su actitud poética es todavía moderna. Conserva la fe en el instrumento poesía, en el instrumento palabra, para la comprensión de la identidad, por cuanto precaria sea ésta. Lo cual es una contradicción flagrante, obviamente, pero por eso mismo Claribel Díaz escribe un libro de poesía y no un tratado psicoterapéutico. Esa contradicción anida en el mismo título del libro, que tanto entendido como un acusativo interno o como un acusativo externo, que es como yo creo que se debe entender, alberga un oxímoron clamoroso: órbita de la inquietud. La órbita se hace en torno a un centro, que implica un movimiento constante, uniforme y circular. Pero si gira en torno a la inquietud, que no está quieto, a la falta de centro, entonces ¿qué órbita es esa? ¿Cómo se dibuja? ¿En qué se convierten la constancia, la uniformidad, la circularidad? Por ejemplo, en el poema Fragmentado, Claribel construye dos espacios. Uno, el de la presencia, nombre, aura, carne, sangre, que es, sin embargo, una urgencia, un sitio que en su ritmo atormenta. El otro espacio es el afuera, que no es estar ausente, sino fragmentado, condenado a ver la niebla de la imagen que desvanece. Lo leo. Transcurres por un sitio que en su ritmo atormenta. Se opaca como la mano en el vaivén del adiós.
un salto hacia la otra rampa y no habrá tiempo sino para quedarte afuera, afuera de tu nombre, de tu aura y de tu carne, desterrado de tu sangre. Estar lejos de esta urgencia no es estar ausente, sino fragmentado, condenado a ver la niebla de tu imagen que desvanece mientras te mira desde la otra rampa. Lo que no queda claro en el poema, a mi entender, es cuál de los dos ámbitos es el ámbito de la identidad. Porque Claribel Díaz, como buena psicoterapeuta, sabe que es el de la vacuidad del espejo, es decir, el del temblor, la falsedad, la incertidumbre y el tiempo. Maldito el espejo, condenado a repetir con falsedad bajo la orden del tiempo y el escrutinio de la incertidumbre. Tanto temblor propicia la vacuidad de su recinto, que él mismo muerde sus uñas, sus labios y hasta sus propios dientes. Huyes de su vigilia porque a ti también te atrapa y te deja lerdo, embebido, asustado, testigo de su larga impunidad. Si te acercas por su vereda, no te detienes hasta la estación de la sonrisa. Y les advierto, tengan mucho cuidadito, cuando una señora licenciada en psicología les habla de espejos. No les está hablando de una superficie inocente, el espejo, ¿verdad? Una superficie que refleja los rayos de luz o que refleja la realidad, sino de un artero mecanismo de constitución del yo ideal y del ideal del yo. En este sentido, hay una reflexión sobre el espejo y sobre la identidad especular en el libro. El poema Imagen en escrutinio tal vez sea en el que mejor se percibe la identidad como un espacio indecidible entre, por un lado, certezas, absolutos, eternidad, plenitud, lo real, y por otro lado, metáforas, lo esquivo, lo breve, lo efímero, lo incierto, lo que se acaba. Con el cuerpo dividido en dos en el espejo, busco otra imagen de mí misma en lo pretérito y me encuentro allí también escindida. Vacila la rebeldía de mi gesto. Frente al cristal que apenas me sostiene, renuncio a mi corta ubicuidad y a la ruina que determina la escasez y frugalidad de todo. Nadie quiere metáforas de nada, solo certezas y absolutos, aunque todos nos aferramos a lo esquivo. Más allá de lo breve, en el mismo centro de lo efímero gravita la eternidad. En medio de lo incierto y en la plenitud de lo que se acaba, la quimera es la proporción única de lo real. Ese espacio espejo en el que es inevitable tener una imagen, una identidad dividida, escindida. Y por supuesto se parte de la idea clara de que la identidad no es una esencia, sino justamente una imagen. Ahora bien, a pesar de este planteamiento, que en mi opinión es claramente posmoderno, o dicho técnicamente, generado evidentemente por la sociedad del capitalismo tardío, Claribel no puede evitar el ser en el fondo aún del siglo XX. Y le cuesta concebir el ser sin el tiempo. Esa cuestión que desde Heidegger obsesiona a escritores, filósofos y artistas de la modernidad. El tiempo es necesario para la individuación. Me requiere, dice un poema que ahora voy a leer, e interpela. Y cuando un psicólogo utiliza el término interpelar, no lo hace uno de pajas tampoco. Pero el tiempo es al mismo tiempo que lo necesario para constituirnos como sujeto, al mismo tiempo es inquietud, al mismo tiempo es imposibilidad, al mismo tiempo es decrepitud.